Muy buenos días chicos, ya estamos aquí para la clase número 4, acción de precio, y vamos a dividirla en dos partes. La primera va a ser velas japonesas, donde vamos a ver estas formas de las velas, y la segunda la vamos a dividir y la veremos como patrones chartistas, más que ya la unión de esas figuras que forman unos patrones. Bueno, pues vamos a ver las velas, los tipos de velas, y dejaremos para la siguiente clase ya los patrones. Así que empezamos. Vale, para los que empezamos desde cero veremos estas velas, que veis, una es verde y una es roja. Bueno, esta significa es una vela alcista, esta es una vela roja. Vamos a ver la siguiente diapositiva ya detalladamente. ¿Qué es una vela japonesa? Velas japonesas, en esto que veis aquí en lo del dibujo, ¿vale? Es una representación, como hemos visto en las otras clases, ¿vale? Cada vela representa un cierto tiempo. Por ejemplo, en un time frame de un día, representaría que cada vela es un día. Cada vela es un día. Todas las velas serían exactamente un día. O si ponemos time frame de una hora, pues cada vela representaría una hora. Y por ejemplo, hay dos tipos de velas, que es la vela alcista, que es verde. Yo las configuro como verde. Hay otros que las configuran como blancas. Bueno, cada uno la representa como mejor le guste, ¿vale? Yo represento, la vela alcista es verde y la vela bajista roja. Fácil. Entonces, ¿cómo pueden ser las formas de esta vela? Bueno, pues las velas alcistas empiezan abajo, imaginaos que empiezan en 1 euro y cierran en 2 euros. Significa que ha subido, pues eso. Luego tienen dos particularidades, que es el máximo y el mínimo que ha hecho. O sea, la mecha superior sería igual a decir el máximo que ha producido el precio, y la mecha inferior sería el mínimo. Imaginaos que abre en 1 euro pero baja a medio a 0,50 y luego se recupera, sube hasta 2,5, hace lo que es el máximo y cierra en 2. Pues bueno, esa es la diferencia y sería una vela alcista. Se puede representar bien esas cuatro unidades que hemos visto. Y lo mismo pasaría con la vela bajista, pero al revés. Empezamos a lo mejor en 2 euros, bajamos, nos está yendo mal y solo sube a 2,5, y luego baja a 0,5 y recupera 1. Bueno, pues de 2 a 1 sería el cuerpo de la vela. Fácil, ¿no? No, hasta aquí ningún problema. Es más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Vale, vamos a ver cada una de las figuras. La primera es esta, que es el martillo normal. Son estas que veis aquí, que las he marcado con amarillo. Y bueno, es martillo porque, como veis aquí, yo he puesto aquí un martillo de Thor y son la misma forma. Indica que va a existir un cambio de tendencia de bajista a alcista. Imaginaos que tenemos una tendencia alcista y cuando el precio se empieza a debilitar pueden darse martillos y que indicarían que pueden subir la tendencia. Y lo mismo pueden pasar en tendencias bajistas, que se producen martillos y significa que por lo menos en un cierto periodo va a poder subir el precio, va a descansar ese precio. Y bueno, ¿cómo identificarlo? Sabemos que el cuerpo es enano o neutro, apenas tienen cuerpo. Es un 10% más o menos, no tenemos que llevar una regla ni nada. Vemos la figura y dice, pues esto parece un martillo. Bueno, pues así. La vela superior es enana o inexistente, significa que ha cerrado ahí, va a existir como esa continuación. Y bueno, tiene una vela inferior muy grande, que de normal suelen pegar contra medias móviles o en soportes o en pegar, y bueno, pues significa que se ha recuperado. Y bueno, otra cosa particular es que existe el martillo, pero luego tiene que existir una vela de decisión, algo que dé empuje para continuar. Bueno, la segunda que veremos es la estrella fugaz, muy conocida en inglés como el shooting star, que muchos habréis oído. Y se producen contrarios al martillo. El martillo se producía y hacía subir el precio. Bueno, pues esta, cuando la veis, es que baja. Y es exactamente el mismo concepto del martillo, pero al revés. Vemos, por ejemplo, en este gráfico, tenemos aquí, nos aparece una estrella fugaz, un shooting star, y lo que nos indica es que baja. Veis aquí siempre esa vela de decisión que indica que el precio baja. Y bueno, pues lo mismo, el cuerpo es enano o neutro, la vela superior en este caso es muy grande y la vela inferior es inexistente o nula, porque va a continuar. El hombre colgado, que en verdad es un martillo, pero se da en las partes altas. ¿Veis como aquí ya ha habido una tendencia arriba?
y se produce, bueno, pues es eso, el precio intenta bajar pero no puede, y lo que hace es cerrar aquí arriba, y lo que hace ya el siguiente sí que intenta caer. Es como un intento de voy a caer, se recupera, y la siguiente ya sí que puede darse esa caída. Y bueno, indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues estas sí que es obligatorio que tienen que estar en rojo, así como martillos pueden cerrar en rojo o estar en verde. Estas sí que tienen que cerrar en rojo el cuerpo. Y bueno, la mecha superior es pequeña o casi inexistente, y la mecha inferior hay muy grandes. Significa que hay vendedores preparados. ¿Veis el hombre colgado? Aquí os he dibujado el hombre colgado. Imaginaos que esto, aquí está el hombre colgado, y siempre tiene que estar arriba estos hombres colgados. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues nuestros amigos los dojis y peonzas. Cuando las veáis es que el precio no sabe a dónde va a ir, o hay mucha indecisión, ¿vale? Es un tipo de vela neutra, que significa que el precio significa que el precio cierra igual a como se ha abierto. Ese es el doji este que veis aquí. Sube el precio, y tal como abre suele cerrar igual. Imaginaos, abrimos en 1 euro y cierra en 1,02. Sí que ha existido una subida, pero es casi nula. Y las peonzas significa que el precio no ha tenido esa fuerza, crea unos máximos y unos mínimos muy alejados de lo que es el cuerpo, de lo que ha subido en realidad. Y bueno, no es interesante operar con ellas cuando se produzcan, sobre todo cuando no hay tendencia, porque generan incertidumbre entre compradores y vendedores. No sabes a dónde va a ir el precio. Imaginaos este gráfico de aquí, el montón de dojis y de peonzas que se forman. Imaginaos aquí, esto es una peonza, la siguiente es un doji, peonza, doji, 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 y bueno, aquí también estos pueden ser dojis. La siguiente es un doji lápida, es esto de aquí, es esta vela tan grande. No, es esta de aquí, que me he equivocado. El doji lápida más o menos es igual al shooting star, es más o menos igual, lo único que se distinguen, se intenta hacer esa depreciación cuando no existe esa diferencia. El doji es prácticamente nulo, cierra igual que abre, y mientras que el shooting star sí que podía existir un poco de cuerpo. Y el doji libélula es exactamente igual que el martillo, pero que no tiene cuerpo, no existe un cuerpo. Vela decisión, bueno, estas son muy comunes, sobre todo nos van a guiar mucho. Son velas con cuerpos grandes, en las que hay una predominante decisión. Cuando se suelen producir o suelen estar muy claras después de existir los patrones que hemos visto antes, después de un martillo, una estrella fugaz, un hombre colgado. Bueno, pues siempre va bien que haya una vela de decisión que sepa o que marque dónde va a ir el precio. Tenemos que tener cuidado si la vela es demasiado grande, ya que la siguiente vela es probable que exista una pequeña corrección. Si por ejemplo se disparara mucho, sí que a lo mejor la siguiente nos puede entrar miedo, y a lo mejor no sería bueno entrar. Hay que ver dónde se producen, porque imaginaos si que esa vela de decisión llega a una media móvil y choca contra ella. Nos puede indicar como que sí que hay una decisión, pero a lo mejor ya se ha agotado. Bueno, la siguiente es el piercing en inglés, o pauta penetrante si lo traducimos al castellano. Y es una envolvente, en verdad, envuelve a la vela anterior. Por ejemplo, tenemos esta roja, y lo que hace la verde es recuperar esa anterior vela. Y bueno, suelen producirse en partes bajas, y lo que hace es que una tendencia bajista se transforme en una tendencia alcista. Indica que va a existir un cambio de tendencia alcista-bajista, como hemos dicho, y las identificaremos porque tiene que superar un 50% del cuerpo anterior. El cuerpo anterior, que es esto, en este caso la supera más, porque la mitad sería por aquí, y tiene una mecha superior pequeña o casi inexistente, como esta es aquí, y una mecha inferior similar a la anterior. El siguiente tipo de vela, el Dark Cloud Cover, que es la nube negra, muy usada también. Lo que hace es que el precio está subiendo y se produce un pequeño gap, este pequeño saltito, y lo que hace es hundir el precio. Suelen ser bastante claras y se suelen usar bastante. A mí me encantan las nubes negras cuando se producen, porque se producen en zonas con medias móviles o en soportes y resistencia, sobre todo en resistencias,
que suelen ser bastante claras, esa nube negra, ese pequeño gap que hace y que hunde el precio desde arriba. ¿Cómo identificarlas? Pues tienen que ser un 50% a la anterior, como hemos visto antes en el piercing. Y bueno, pues las mechas superiores que sean casi iguales, y las mechas inferiores, bueno, casi inexistentes, porque existe esa continuación. Tenemos la envolvente, como hemos dicho, que envuelve a la vela anterior. ¿Veis esta vela pequeña? Bueno, lo que hace la envolvente es comérsela, una grande. Y cuando existe una envolvente significa que va a existir un cambio de tendencia de bajista a alcista. Como identificamos, la vela anterior es de indecisión, por ejemplo esta que no se veía muy clara, esta tenía una vela muy larga, no tenía tanto cuerpo, y bueno, esta lo que hace es comérsela ya, y está claro que la envuelve, sabe que el precio va a ir para arriba. Y bueno, lo mismo pasa con una envolvente bajista, esta está aquí, y esta entera se come el cuerpo de la anterior. Indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista, y la identificaremos porque la vela anterior es de indecisión, como esta aquí es de indecisión, y tiene más mecha que cuerpo. Entonces lo que hace la vela de decisión es cubrir totalmente a la anterior. Yo voy soltando muchas, algunas sí que las usaréis, más las tenéis que ir practicando, sobre todo hay muchas que no se usan de normal, por ejemplo las Doji y Libélula, usaréis Shooting Stars, y veis quedando con los conceptos, y sobre todo ahora haremos pruebas para practicar. Luego están las estrellas de la mañana. Este es un patrón muy característico que os tenéis que aprender al dedillo, porque es el ABC del trading en analistas técnicos con patrones que se dedican a acción de precio. Se producen en tendencias bajistas, y lo que hace es volver a hacer una tendencia alcista. Entonces lo que hay una vela de decisión bajista, se produce una vela de indecisión, un doji, una peonza, lo que queráis, y hay una vela de decisión alcista. No tiene por qué envolver enteramente a la anterior. Por lo menos tiene que ser un 67%, o sea, unos 2/3 de la vela contraria, de esta de aquí. Y aquí puede ser una vela o puede ser varias velas, se pueden producir, pueden ser 3 velas. Y suelen ser bastante bueno que estas estrellas de la mañana se aguanten sobre medias móviles, sobre soportes. Ganan bastante más fuerza cuando se producen ahí. Y lo mismo que hemos visto en la estrella de la mañana pasa en la estrella de la noche, la estrella del atardecer, como queráis decirle. Y es exactamente lo contrario. Existe la vela de decisión, una vela o velas de indecisión, dojis o peonzas, y una vela de decisión bajista, que indica que el precio se va a ir para abajo. Y tiene que superar el 67%, como hemos dicho anteriormente. Otro patrón son los bastones. Imaginaos, la tendencia está alcista, está subiendo, hay un momento que el precio tiende a relajar, como que parece que se agote, y lo que hace, aparece una vela de decisión alcista, y cuando se produce esto significa que el precio está volviendo a recuperar la fuerza. Veis como el precio parece que está agotando, pero vuelve. Entonces nos indicaría que es un agotamiento, no es una zona de resistencia que pega, y es simplemente un agotamiento que puede seguir el precio, como veis aquí. Y lo mismo puede haber un bastón inferior, el precio está aquí, ha caído ya demasiado, se relaja un poco, y lo que hace es volver a seguir con una vela de decisión bajista. ¿Cómo identificarlos? Pues eso, es una pequeña debilitación de la tendencia, que una vela de decisión marca la entrada y que romperá en ese mini soporte de resistencia. Las velas no importan y el bastón debe ser muy claro. Otro patrón más, los 3 soldados blancos. Este suele ser bastante normal y suele ser más indicativo que para operar. Yo no opero con 3 soldados blancos porque significa que habríamos entrado algo tarde ya, porque ya se han producido. Entonces salen en tendencias bajistas, y esas 3 velas tocan o casi tocan con el máximo. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues son 3 velas verdes o blancas sin apenas mechas superiores, porque como hemos dicho, van a ser continuaciones una de la otra, y cuanto más grandes sean los cuerpos, más fuerza tienen, y cuanto más separados estén los cuerpos, más fiable es la figura. El punto mínimo de las 3 velas se considera un punto de soporte. Por ejemplo, esto sería una zona de soporte. Y veis como esto se produce una tendencia bajista, aparecen los soldados,
y lo que hace es esa pequeña debilitación y luego vuelve a seguir. Y lo mismo son los tres cuervos negros. Existe una tendencia alcista, se produce a una tendencia bajista, y en esa tendencia bajista hay un momento que el precio descansa y sigue. Y es cuando han aparecido aquí los tres soldados, hay los tres cuervos negros. Y luego está otro patrón que es el kicking, la patada o coda alcista. Esta tampoco es más indicativa, no es tanto para operar. Y bueno, suelen producirse en fin de semanas o zonas donde haya precios muy revueltos, que es que se producen el kicking o la patada. Es que esta vela se produce, es una vela de decisión, un Marabozu, y luego exactamente del precio pasar aquí abajo se eleva y pasa hasta aquí en ese momento. Entonces significa que ha habido una corrección, ha habido algo que ha cambiado el sentido del mercado. Y cómo identificarlos, pues está formada por dos Marabozus, velas gigantes sin sombras, y cuando aparece en ellas se marca la tendencia alcista. Existe el gap y no deja sombra. No deja sombra es que no dejaba la mecha. Tenemos el triple empujón, que es este que veis aquí, y pueden ser triple empujón alcista o triple empujón bajista. Veis como el precio está subiendo, se produce una vela de decisión, el precio cae un poco y se vuelve a producir otra vela de decisión. Como veis, las tres, el triple empujón alcista son cuerpos muy pequeñitos que no tienen mucha fuerza, y cuando se producen una verdadera fuerza, pues lo que hace es irse con el precio. Y lo mismo bajista, bueno, vela de decisión, se produce un mini descanso con estas velas pequeñitas o casi de peonza y vuelve a haber una vela de decisión. Y como veis, suele ser rompiendo cuando se crean ya rompen directamente ese soporte o esa resistencia. Como vemos, tenemos aquí el Marabozu, son velas de continuación, velas de seguimiento que le llama la gente. Bueno, y suelen ser bastante normales en temporalidades un poco más altas o en noticias donde existe un claro dominador del mercado. ¿Cómo identificarlas? Pues eso, no tienen mechas en la dirección que va, ya que su intención es seguir. Si por ejemplo el precio ha abierto en 1, el precio va siguiendo, cierra en 2, y si eso indica que justo continúa. Y ahora vamos a analizar los mercados reales. He traído dos pequeños ejercicios con que vamos a ver y a poner en prueba vuestros conocimientos. El primer gráfico que veis aquí lo acabo de sacar ahora mismo del MetaTrader Salazar, y quiero que paréis el vídeo y que busquéis los patrones que veis aquí de velas y los tipos de velas, a ver cuántos identificáis. Podéis echar marcha atrás al vídeo, podéis descargar los apuntes que dejé en Facebook, en Cupips, para conseguir sacar todos los patrones o bastantes para ver cómo se comporta en esto de precio. Así que parad el vídeo y yo os doy la solución. Bueno, esta es la solución que yo he propuesto. Mirad aquí este Marabozu, es una vela de continuación, está clarísimo, veis como junta o hace una vela gigante. Lo que el precio hace luego es descansar, forma otro Marabozu, se sale de la media móvil y bueno, nos da una divergencia. Esta línea es una divergencia, pero es ajeno ahora a lo que estoy enseñando. Y luego se producen aquí, veis un doji, luego una peonza, dojis, velas de caída, tal, un poco revuelto. Esto ya está revuelto, veis, a esto es ruido. Y lo que veis aquí, esta sí que es de las buenas, es un Shooting Star justo pegado en una media móvil de 21 periodos y justo con una vela de decisión, y que lo que hace el precio es salir de esa zona de 21 periodos, cae, hace una decaída, nos hace una envolvente, esa verde envuelve a la anterior, lo que hace es volver a subir, forma un Marabozu, esta vez este Marabozu ya se agota y llega a una peonza gigante, normalmente producida por una noticia de las 4 de la tarde, y vuelve a haber una envolvente, como este mismo patrón que se repite con velas exactamente tocando los lops. Mirad, las mechas son exactamente iguales,
Se produce una vela de decisión que sube para arriba, vuelve a llegar a la de 21 periodos, se forma una estrella del atardecer. Antes ha habido 2-3 dojis, o una P11 y 2 dojis, y lo que hace es caer tranquilamente. Y bueno, vuelve a pasar aquí otra envolvente que se repite hasta 3 veces esta envolvente. Este pequeño Marabozu, donde cuando intenta pasar la de 21 periodos y ya cae. Espero que haya sido más o menos como, por lo menos hayáis acertado en las que he puesto. Y si no, tenemos otro ejercicio que acabo de preparar, no os ibais a librar. Así que volvemos a hacer lo mismo. Paráis el vídeo y os pongo la solución. Esta es la solución que he propuesto yo. Bueno, he cogido solo algunos de los patrones más claros. Tampoco hacía falta analizar cada vela, sobre todo en esas que se notan que puede haber una entrada, pues esas son las que hay que analizar. Veis aquí hay Marabozu con una vela de decisión que casi la envuelve hasta un 67%. Se forman estas velas tan grandes. Veis, esta mecha también es muy grande, tal. Llega hasta un Shooting Star, que yo no lo considero Shooting Star porque no está tan cerca como me gusta de las de 21 periodos, aunque sí que está en una zona de soporte. Y bueno, se originan dos peonzas porque está el precio indeciso. Hay una vela de caída, luego hay una vela de decisión que envuelve. Y bueno, un Marabozu por aquí, vuelve. Veis claramente como la tendencia es alcista. Veis que cuando baja poco y cuando sube hay una vela contundente. Baja tranquilamente, se forma una peonza. Esta peonza cierra justo aquí, intenta bajar un poco y bueno, lo que hace esta, al tocar los 800 periodos, se va para arriba, vela de decisión sobre una media móvil y bueno, clarísimamente sabéis que por lo menos la siguiente vela va a ser verde. Entonces bueno, pues te sale verde, forma una P11 en la parte de arriba, indecisión. Aquí vuelve a haber otro pepinazo ocasionado por un Marabozu, vuelve a haber un martillo bastante claro, con una vela de decisión que juntada de las tres hacen una estrella del atardecer. Aquí esto es lo que se llama un semáforo, que me encanta a mí, es pura indecisión, es como decir un doji o una peonza. Bueno, pues como veis no tiene sentido, no sabes para dónde va a ir el precio y bueno, cuando se producen es operar en soporte, en resistencia. Veis que toca en soporte este aquí y resistencia este aquí, va haciendo como el tubo que hemos visto en una temporadilla más pequeña. Y aquí, bueno, esto es una vela de decisión clarísima que podemos llamarle hasta una estrella de la mar del amanecer, las tres juntas. Vuelve a irse para arriba, no hay un clarísimo Shooting Star, vemos que debilita, decisión, Marabozu gigante. Y este Marabozu, como viene desde tan arriba hasta abajo, sabes que no puede romper esta línea de soporte y bueno, lo que hace el precio del toca, descansa un poco, forma el Shooting Star y lo que hace es producir otro Marabozu gigante. Así que espero que hayáis acertado, espero que si no volváis a ver el vídeo, apuntéis las velas y hagáis pruebas con vuestros MetaTrader y nos vemos en la siguiente lección. La regla número 1 es no perder dinero nunca y la segunda, no olvidar la regla número 1. Así que un saludo y happy trading.